Continuamos con más aquí en la mesa central de conducción de Congreso Noticias. Ayer, 26 de junio, se celebró el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas a nivel internacional. Y justamente hace unos días, CEDRO presentó un informe sobre el consumo de estas sustancias por parte de las mujeres. Una situación muy alarmante que se presenta en nuestro país. Y para hablar sobre este tema, nos acompaña en esta oportunidad el coordinador de CEDRO, el doctor Milton Rojas, a quien por supuesto le damos las gracias y la bienvenida aquí a Congreso Televisión. Doctor, gracias por acompañarnos. De nada, gracias. El informe revisando que ha realizado CEDRO sobre el consumo de drogas en mujeres nos ha llamado mucho la atención. Primero, el daño que les genera a nivel biológico siendo mucho mayor que el que podría recibir un hombre. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto el razonamiento. Esto está documentado que en todas las drogas de abuso capaces de generar dependencias como el tabaco, el alcohol, las drogas cocaínicas, las anfetaminas, etcétera, el riesgo en la mujer es el doble en cuanto a generar dependencia y principalmente daño, ¿no? Por ejemplo, la mujer que se inicia precozmente, prematuramente a los 10, 11 o 13 años en alcohol, probablemente a los 18 o 20, si es que comienza a tomar con cierta frecuencia, va a desarrollar alcoholismo, pero más allá del alcoholismo, que es bastante serio, el daño neurobiológico y en los distintos sistemas internos es muchísimo más fuerte, el impacto es mucho más fuerte respecto del varón. Para comenzar, la tolerancia, la mujer tolera menos el alcohol, la nicotina, que el varón. Entonces, hay una serie de diferencias biológicas, neurobiológicas y físicas cuando uno compara hombre que consume drogas versus mujer que consume drogas. ¿Han detectado alguna tendencia temporal? ¿Desde qué año es que las mujeres empiezan a tener mayor dependencia de algunas drogas, tanto legales como ilegales? Bueno, por ejemplo, en nuestro medio, lamentablemente tenemos una droga que genera la forma más grave de adicción, que es la pasta básica. En menos de 2 o 3 meses está documentado científicamente que, al igual que el crack, que es otra droga cocaínica, en menos de 3 meses una persona desarrolla dependencia. Ahora, si hablamos de las mujeres, lo más probable, aunque no hay mucha evidencia ahí, lo más probable es que la mujer que cuando comience a fumar pasta básica o inhalar los vapores de crack, probablemente entre 1 o 3 meses igualmente va a desarrollar severísima dependencia. En el caso del alcohol, el desarrollo de la dependencia, igual, esto es diferente, hombre-mujer, pero posiblemente la mujer puede engancharse con mayor, digamos, proclividad, mayor rapidez, quiero decir, al alcoholismo, y principalmente cuando hay antecedentes familiares de alcoholismo. El alcoholismo, por ejemplo, es una enfermedad que tiene una relación con una múltiple cantidad de factores, pero una de ellas es la herencia, ¿no? Si uno proviene de familias donde han habido alcohólicos, uno queda sensibilizado, muy vulnerable a desarrollar con mucha facilidad alcoholismo. Esto desde un punto de vista psicológico, ¿quiere decir? Claro, la genética es una ciencia que trata de ayudar a explicar por qué, por ejemplo, muchas personas desarrollan más rápido que otras adicción. Por ejemplo, en el caso del alcohol, como le digo, hay evidencia científica que cuando ya sea un varón o una mujer provienen de familias donde han habido antecedentes muy marcados de alcoholismo, estas personas no es que van a desarrollar de todas maneras alcoholismo, pero quedan altamente vulnerables a desarrollarla, ¿no? Ahora, mi pregunta iba por el histórico de esta tendencia. Entiendo que CEDRO ya viene trabajando 30 años, precisamente están prontos a cumplir un nuevo aniversario. Estamos cumpliendo 3 décadas de trabajo científico y preventivo. Exacto, y siempre han venido realizando este tipo de estudios para que tengamos una mayor claridad en el panorama. Pero en los años anteriores, estas cifras sobre mujeres que son adictas a algunas drogas no se marcaba con esa intensidad. ¿Desde cuándo es que empezamos a ver este crecimiento? Es interesante tu pregunta porque permite, por ejemplo, aclarar cómo así los fenómenos del consumo de drogas en el segmento femenino cada vez más, sobre todo yo diría esta última década, se ha ido visibilizando en nuestro medio. Ahora, esta es una tendencia mundial, hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, en España lo que está ocurriendo es muy preocupante e interesante, porque los y las adolescentes escolares españolas
no solamente están tomando por igual, sino la mujer ya superó al varón. Eso es un dato muy interesante. Entonces, esos fenómenos de feminización del alcohol y otras drogas, en el mundo en general, el Perú no está exento. Entonces, en estos últimos 10 o 15 años, gradualmente hemos estado observando, ¿no?, cómo así la mujer, a propia iniciativa, muchas veces va y busca ayuda. Hoy, por ejemplo, ya no es excepcional ver en la sala de espera, en el programa Lugar de Escucha de Cedro, ver mujeres que están con problemas de drogas y necesitan ayuda. Y esto está sucediendo también en diversos establecimientos públicos y privados en el Perú, ¿no? O sea, el tema del consumo de drogas en la mujer es un fenómeno real, es un fenómeno que se está visibilizando y es un fenómeno que necesita también un tratamiento especial. No es lo mismo trabajar con un varón adicto que con una mujer adicta. Justamente por lo que usted manifestaba al inicio, que también hay una diferencia biológica en el impacto que causan las drogas en el organismo, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué ha pasado en la sociedad peruana, más allá de la globalización y que evidentemente todo nos afecta, en estos últimos 10 o 15 años para que ya se ha manifestado de mayor manera el fenómeno de la adicción en mujeres o simplemente visibilizado, algo que ya existía con Yo creo que hay una cantidad indefinida de factores que están operando en el tema de que la mujer esté involucrándose en terrenos donde anteriormente eran terrenos exclusivamente masculinos. Yo creo que el proceso de globalización, el tema de la equidad de género, entre comillas, en muchos casos malentendido, ¿no? Y una serie de elementos como la moda, por ejemplo, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de que la mujer hoy está en una carrera, muchas veces entendida o mal entendida, buscando la igualdad con el varón. Y hay que decir, la mujer ha alcanzado en estos momentos, y en el Perú hay que decirlo, la mujer, la ubicación en el engranaje político, social, hasta militar, es muy visible, y eso hay que destacar en la mujer. Pero sin embargo, en todos estos procesos también han habido incursiones en terrenos extremadamente dañinos, como el caso de las drogas, por ejemplo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, estamos viendo que en el tema del alcohol, en el tema del tabaco y en el tema de los medicamentos, pareciera que la mujer está llegando a tener problemas importantes y que desde una perspectiva de ayuda, de tratamiento en nuestro medio, hay que tomar nota. A propósito que ahora, por ejemplo, va a iniciar un nuevo gobierno del país, tiene que tomar nota en agenda para ver la perspectiva de género en cuanto a lo que es prevención y tratamiento en la mujer. Tiene que hacerse una prevención diferenciada. Diferenciada, efectivamente diferenciada, porque no es lo mismo trabajar prevención y tratamiento hombre-mujer. O sea, tiene que haber procesos diferenciales para que pueda haber un tratamiento y digamos, una intervención respetando la especificidad de la mujer, ¿no? Ahora, también es evidente que otro punto a favor de las adicciones es el fácil acceso que tenemos cada vez a las drogas. Ahí incluso se pueden conseguir por redes sociales, una llamada telefónica, un WhatsApp incluso, y los comercializadores están ahí. Ese es un punto de enorme importancia el que usted aborda. Por ejemplo, en este estudio se demuestra que en el caso de estas mujeres, que son principalmente jóvenes, ¿sabes? Es una población importantísima, casi de 3.000 personas, que se ha seguido a lo largo de 15 años. Entonces es muy significativa la muestra. Acá, por ejemplo, se demuestra que un grueso importante de las mujeres son jóvenes, adolescentes y jóvenes, escolares y universitarias, cuyo acceso a las drogas, a diferencia de los varones justamente, porque el varón con mucha facilidad puede salir a buscar drogas a la calle. Acá más bien hay una fuerte tendencia de que estas mujeres jóvenes adquieren drogas a través de las redes sociales, ¿no? Internet, Facebook, foros virtuales, etcétera, etcétera. Entonces el acceso de las mujeres hacia el consumo pareciera que está más orientado por ese lado. Ahora, por otro lado, también hay que destacar de este estudio el problema del alcohol y el problema de los medicamentos. Se ha encontrado una tasa importante de mujeres que tienden a automedicarse, a ese consumo informal, hasta cierto punto indisciplinado, irresponsable. Pero ¿no? ¿medicamentos de qué tipo? ¿Cuáles son los medicamentos que están consumiendo y por qué? Correcto. Hablemos, por ejemplo, esencialmente de los tranquilizantes, los sedantes hipnóticos, benzodiazepinas o ansiolíticos, mejor dicho. Esto para tratar un problema que, digamos, es un poco tendencia mundial también, la depresión. El estrés, la ansiedad, los ataques de pánico, las fobias. Entonces, por ese lado se ha encontrado la tasa más alta de mujeres que se automedican. Ansiolíticos. Pero por otro lado, en segunda instancia, hay otro dato revelador, es que es con prescripción médica. ¿Qué pasa ahí?
que si bien les prescriben medicamentos, este tipo de fármacos, que son adictivos finalmente, desobedecen las pautas de los médicos y siguen automedicándose. De acuerdo. Y eventualmente generan dependencia. Eso también es importantísimo. Lo otro que también es importante en esta línea... Sí, parte de un tratamiento médico. Así es, como parte de un tratamiento médico que siguen automedicando. Que se degenera en una adicción. Una automedicación. Correcto. Sí. Lo otro que hay que destacar es el consumo de las anfetaminas, que muchas mujeres, no todas, las utilizan con fines, por ejemplo, de tratamiento para reducción de peso. Hay que recordar que las anfetaminas generan una adicción tan severa comparable con la cocaína. Eso hay que advertir. Entonces, cuando hay anfetaminas o medicamentos que de alguna forma tienen este tipo de sustancias, el consumo debe ser estrictamente supervisado, monitoreado por un médico. ¿Ya? Porque muchas mujeres, yo he tenido pacientes mujeres que eventualmente hicieron dependencia y no sabían, no le habían advertido que las anfetaminas pueden generar este tipo de problemas. Las ingerían por un tema netamente estético. Así es, estético. Lo otro que también hay que destacar es el tema del alcohol. Las mujeres en general están iniciándose, al igual que los varones, ahí sí hay una cierta similitud, muy tempranamente. 13 años es el promedio de la edad de inicio en esta población. Esto de hecho nos da una pauta para, una vez más, llamar poderosamente la atención al sector oficial para tal vez fortalecer las políticas preventivas y de detección temprana, porque un chico que comienza a tomar precozmente, 11, 12, 13 años, el riesgo de alcoholismo, el riesgo de daño se incrementa, y sobre todo si es mujer, ¿no? Justamente, qué importante lo que señala usted frente a las drogas legales, estos medicamentos, ya que muchas personas pueden considerar que solamente se hacen daño o están de alguna manera infringiendo la ley cuando se consumen drogas compradas en callejones, en medio de la oscuridad, y no es así. O sea, también es muy dañino el consumo de medicamentos sin prescripción en esta tendencia a ingerir pastillas antidepresivas sin ningún reparo. Sí, hay que advertir que de hecho en una sociedad donde hay mucho estrés, ¿no? Mucha ansiedad, Lima es una ciudad que estresa mucho realmente, ¿no? Entonces muchas mujeres y también varones, hay que decir, encuentran erróneamente la solución, entre comillas, tomando, por ejemplo, medicamentos, inclusive sin prescripción médica. Y esto es muy, muy serio, muy riesgoso. Hay otras opciones para paliar o afrontar el estrés, por ejemplo, la actividad física, irse al gimnasio, buscar otras opciones, pero los medicamentos, en cualquier caso, debieran ser rigurosamente monitoreados por el médico. Ha mencionado también otro factor que nos parece muy relevante, y es el de la edad, la temprana edad de vida. Justamente publicó un informe hace un par de días sobre el consumo de drogas ilegales. Es cada vez en menores. 13 años es el límite que se ha detectado ahora, lo cual nos hace no menos que escandalizarnos por una cifra tan corta. Sí, yo creo que a propósito, de hecho, de paso, que se está cumpliendo un aniversario más de la lucha mundial contra las drogas, que lo ha declarado las Naciones Unidas, y también a puertas ya de la asunción de un nuevo gobierno en el Perú. Yo creo que todos estos datos debieran servir para, no digo necesariamente replantear, pero sí fortalecer, una vez más decir, las políticas de prevención, pero también las de tratamiento, porque, por ejemplo, la mayoría de las alternativas de tratamiento en Lima y en el Perú están hechas y diseñadas para varones. Si usted busca tratamientos para mujeres, y en particular para mujeres adolescentes, usted va a tener que realmente sufrir muchísimo, porque las alternativas son mínimas. Entonces hay que pensar también en abrir digamos, escenarios locales, ¿no?, de tratamiento para consejería en mujeres y tratamiento también en mujeres adictas, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajamos la prevención en escolares? Si vemos que desde los 13 años ya tienen acceso a drogas, primero a las socialmente aceptadas, como el alcohol o los cigarrillos, principalmente, pero ya están iniciándose en un camino que realmente podría ser muy pernicioso en el inmediato plazo. ¿Cómo se puede trabajar con estos niños, sobre todo en sus escuelas, para que se hagan de alguna manera una campaña un poco quizás más agresiva de prevención de estas adicciones? Tal vez yo partiría de lo último. De hecho, hay que intensificar las acciones de prevención, no solamente en Lima. Lima no es el Perú. De hecho, esto hay que trabajarlo en el ámbito nacional, la prevención con los tutores, con los docentes, con las diversas autoridades de las instituciones educativas. Pero también, independientemente de la prevención, la detección temprana, porque, por ejemplo, a nosotros nos derivan adolescentes escolares que ya
ya están tomando, ya están fumando marihuana. Entonces la detección temprana. Pero por otro lado, yo creo que es importante destacar que si bien la prevención se fortalece en los colegios, pero la prevención comienza en la casa, en la familia. O sea, el trabajo de involucramiento con los padres de familia, sensibilizarlos más, por ejemplo, en el tema del alcohol. Fíjese, la mayoría, un grupo importante de adolescentes comienzan a tomar alcohol, ¿a dónde? En su casa. En su casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el tema de la familia juega un rol vital en lo que es la prevención. No solamente tirarle todo al colegio, sino también a la familia. Quizás en esta idea de que una cervecita no le va a hacer ningún daño, se está generando una cadena de la cual no se va a poder escapar. Así es. Y ojo, hay que destacar una vez más lo que mencionamos a un inicio. Está documentado que en el alcoholismo principalmente hay un factor hereditario, genético, como un factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, si el padre de familia tiene niños, ¿no?, y este padre de familia ha sido alcohólico o es alcohólico, el tratamiento para estos niños en términos de prevención debe ser el doble de aquellos niños que no tienen padres alcohólicos, ¿no? La prevención selectiva e indicada, sobre todo la selectiva, justamente trata de detectar, determinar a esos grupos de niños altamente vulnerables para reducir el riesgo. Una campaña de prevención evidentemente tiene que trabajarse desde ese ángulo, siendo mucho más específico, sobre todo con los individuos que podrían tener alguna tendencia. Que están mucho más vulnerables. ¿Qué podría hacer el Parlamento Nacional en materia legislativa para ayudar en estas campañas de prevención en general, para tratar de prevenir que sean tan jóvenes los que ingresan al mundo de las drogas y el alcohol? Excelente tu pregunta, porque permite un poco dotar de información investigativa, por ejemplo. ¿Qué estamos encontrando? Estamos encontrando acá que las mujeres tienden a tener ya un problema de salud pública con las drogas. Y yo creo que desde el Parlamento se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, insisto en fortalecer, en delinear tal vez las políticas en el ámbito nacional de prevención en los colegios. ¿Qué se está haciendo? Tratar de hacer revisiones de las cosas que están funcionando y las cosas que no están funcionando. El Ministerio de Educación hace cosas muy, muy buenas. El problema es el alcance, si está llegándose realmente a esos temas. Lo otro que hay que ver acá desde el Parlamento es que se debiera de ver con mayor detenimiento los programas de tratamiento tanto para adictos varones como para mujeres. Yo creo que el tema, por ejemplo, de las alternativas de tratamiento en mujeres, por ejemplo, hay que trabajarlas urgentemente porque no tenemos muchas opciones. El Hospital Valdizán tiene un pabellón para 10 o 15 camas, lo cual es importantísimo destacarlo, pero eso no basta. Hay muchísimas cosas más por hacer en ese nivel. Justamente como usted señala, si se ha incrementado de una manera tan alarmante, es urgente que se hagan algunos cambios que permitan atender con mucha mayor amplitud a los casos de mujeres que han lamentablemente caído en esas adicciones. ¿Cuáles son las drogas en el país a las cuales tienen más acceso tanto los escolares de 13 años que se han iniciado en estos vicios? Tanto en estudios que ha realizado Cedro en varones, mujeres, adolescentes, el tema del alcohol es un tema gravitante que hay que destacarlo porque si bien, por ejemplo, tenemos leyes, no hay que legislar, porque tenemos muy buenas leyes que se especifica puntualmente que está terminantemente prohibido la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Lamentablemente el cumplimiento de esas normas es el gran problema. Vemos, por ejemplo, en Huancayo, desgraciadamente han salido 3 o 4 notas de prensa, niños de 10, 11 años totalmente ebrios, borrachos, ¿no? Que es otro factor que me preocupa mucho porque a veces no es solamente prohibir la venta a menores de edad, una solución inmediata. Es parte de un proceso. Cuando son los propios padres quienes compran el licor y se lo dan a sus menores hijos. Hemos visto también espantados como en algunos videos se observa que están emborrachándolos sin ningún reparo. Por eso el tema educativo, el tema preventivo, si bien en el colegio se hacen muchas cosas y hay que seguir haciéndolas desde un punto de vista preventivo, pero el tema de la familia juega un rol gravitante, ¿no? Muchos padres, inclusive a los niños, les envían para que compren alcohol, ¿no? Entonces, esas disonancias... Hay un tema de formación cultural ahí que debe preocupar. Es un tema muchísimo. cultural. Entonces, el tema del alcohol, yo creo que en primer lugar hay que ver detenidamente el tema del alcohol. En muchos países, por ejemplo, una vez a la semana ya no se vende alcohol. En muchos países, por eso se ha reducido el número de horas de la venta. El tema de la propaganda.
es vital. Eso, por ejemplo, sería interesante que anoten los congresistas, cómo llegar a un consenso en que la propaganda sea mínima y ojalá la parte educativa se imponga en eso. Bueno, ya hay un proyecto justamente para prohibir la publicidad del tabaco y seguramente, tomando en cuenta estas cifras, habrá nuevas iniciativas que apunten a algunas prohibiciones de la publicidad también en otras drogas socialmente aceptadas. Hemos hablado del alcohol, del tabaco, marihuana, cocaína, también son de alto consumo. Sobre todo, diría yo, en la población de mujeres el tema de la marihuana, que también hay una tendencia internacional, ¿no?, donde se discute mucho, ¿no?, el tema del consumo con fines médicos y con fines recreacionales. Nosotros como institución estamos abiertos al tema del consumo con fines digamos, médicos. La investigación es importante hacer. El tema es el consumo con fines recreacionales, ¿no?, donde muchos chicos erróneamente asumen de que la marihuana no genera ningún tipo de daño ni de riesgo. Que ya decirlo, ¿no?, así, desde fines recreacionales pareciera que todo va muy bien, exacto, ¿no? Exacto. Entonces hay que decir, y es importante destacar en estos espacios, de que la ciencia nos ayuda enormemente, nos advierte de cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, la ciencia ha demostrado que la marihuana que se está fumando hoy en el mundo es mucho más potente, más tóxica que las marihuanas que fumaban en la época del 60. Ese es un primer punto. Lo otro es que, por ejemplo, para las mujeres, el doble de riesgo, sobre todo en estas nuevas calidades de marihuana que se está fumando. La marihuana ha demostrado ser una sustancia que entorpece y daña las zonas que regulan el cerebro, la memoria, la atención y la concentración, que son elementos cruciales que necesita un escolar, por ejemplo. Exacto. Por eso es que estas chicas, estas niñas, por ejemplo, que se ha atendido, no rinden adecuadamente en el colegio, hay abandono escolar, falta de motivación porque se tornan apáticos, desmotivados, etcétera. Hay depresión, se alejan de la familia, ¿no? Entonces, hay que decir que la marihuana es una sustancia, sobre todo estas calidades sintéticas, manipuladas genéticamente en cuanto a sus semillas se refiere, no son inocuas. No son inocuas, son sustancias que generan daño, que generan riesgo, y es importante advertir en ese sentido, ¿no? Justamente hemos podido ver, sobre todo en redes sociales, que son las más utilizadas por los jóvenes, algunas especies de campañas en las que dan cuenta que la marihuana no es dañina. Incluso hacen algunas comparaciones con otro tipo de drogas para tratar de aparentar que es incluso hasta saludable en algunos, y no dejan de sorprenderse uno porque mencionan escenarios en los cuales hasta se está consumiendo legalmente, ¿no? Sí, quien habla no es político, yo hablo en nombre de la ciencia, yo soy terapeuta, y nosotros estamos al día en la revisión de documentos, de investigaciones, es parte de nuestro quehacer, y de hecho es importante mencionar lo que estamos diciendo en este momento. Hay que tener mucho cuidado con la marihuana, tampoco no llevarlo a un nivel de comparación con la heroína o la pasta. Cada sustancia tiene sus propias características, pero de que la marihuana no genera ningún tipo de riesgo o de daño, eso no resiste el análisis científico. Sí genera ciertos niveles de daño, dependiendo también del perfil de la personalidad, dependiendo de la salud mental del que la fuma también, por ejemplo, porque la marihuana, por ejemplo, es un dato interesante, hay personalidades que reaccionan más fácilmente a patologías psiquiátricas mayores, tipo psicosis o esquizofrenia, a través de la marihuana. Cuando yo tengo una predisposición, vale decir, en mi familia han habido antecedentes de esquizofrenia, psicosis, a través de la marihuana yo puedo precipitar esos cuadros, y eso es importantísimo decir. Han hecho investigaciones longitudinales importantes que han demostrado la susceptibilidad de determinadas personalidades a la esquizofrenia, a la psicosis, a través de la marihuana, y eso es importante decirlo. Y que el escenario evidentemente podría complicarse si hablamos de drogas mucho más pesadas como la heroína, el crack o la cocaína, ¿no? Así es. Doctor, nos ha ganado el tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Congreso Televisión, y felicitaciones por los 30 años que ya cumple Cedro, que ya están, ¿no?, de aniversario. Así es, estamos de aniversario. ¿Alguna actividad especial que hayan programado? Sí, mañana martes hay una ceremonia protocolar, seguramente van a ir a visitar las personas que están comprometidas en todo este movimiento preventivo y de apoyo a las conductas adictivas, ¿no? Ay, qué bueno que sigan pudiendo trabajar y generar estos espacios de discusión para prevenir la adicción en nuestro país. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa y regresamos con más información aquí en Congreso Noticias.